Estamos a poco más de un mes de la primera vuelta electoral. No sabemos todavía si será la única o si habrá balotaje después en noviembre. Encuestas de todo tipo, que no hacen otra cosa que ratificar el liderazgo de Milei por ahora. Y allí hay algunas que lo ponen junto con Massa en un eventual balotaje, otros que hablan de la posibilidad de Patricia Bullrich. En este contexto, ayer un gran triunfo de una alianza constituida por el radicalismo, por el socialismo y también por el PRO y la coalición cívica en Santa Fe, con un triunfo arrasador del candidato de esa unión de varios partidos y que va a ser el próximo gobernador de Santa Fe, me refiero a Maximiliano Puyaro. No es la única noticia en materia de política y economía. Ya la semana pasada tuvimos la presencia en Córdoba y el lanzamiento como eventual ministro de Economía de Carlos Melconian, que está haciendo mucho ruido en materia económica y en el debate que se está dando sobre la dolarización. A Melconian ayer se le sumaron 170 economistas que salieron a descalificar la propuesta de la dolarización de Milei. Hablaron de espejismo. Así la tildaron a la propuesta, es una síntesis, es una palabra. Y sostuvieron además que la única alternativa sería dolarizar a un tipo de cambio tan elevado que habría un estallido hiperinflacionario. Hoy Milei, no digo que mordió el anzuelo, salió a responderle, no sé si era lo que buscaban, pero el debate ya está instalado. Y Milei los tildó de fracasados, a todos, 170 economistas de distintas variantes, y habló de deshonestidad intelectual. Fracasados porque muchos de ellos han estado en distintos gobiernos. De este tema vamos a hablar ya y empezamos con la primera nota en nuestro programa. Saludo a Alfredo Blanco, economista, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas acá en Córdoba. Alfredo, gusto de tenerte unos minutos, tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto para mí. Vos no estás entre los 170, aclaro. No estoy entre los 170. Mm. Eh, Pero, Hagamos una pero, aclaración pero, ¿cómo has visto mínima el sobre documento? eso. Bueno, yo lo he leído y en realidad es un documento que está, digamos, que se ha acordado, creo yo, entre colegas que tienen miradas muy diferentes. Es decir, Ujú. allí no hay una sola perspectiva económica. Lo cual me parece que ratifica algo que hay bastante sentido común en la profesión, y es que no se puede hacer una afirmación a veces tan tajante como se ha utilizado seguramente a los fines electorales por parte de Milei, ¿no es cierto? Yo creo que ha tenido un éxito con eso, Ujú. pero creo que él mismo sabe, y mucha gente que trabaja con él, además hace permanentemente aclaración, ¿cierto? Digo, hay economistas muy reconocidos, digamos, digamos, de la vertiente liberal, como puede ser Carlos Rodríguez, que está como asesor, y que uno puede leer todos los tweets que ha enviado, bueno, ponen digamos, mucho énfasis en decir, bueno, no es cuestión del primer día decir dolarizo y listo, porque obviamente esa perspectiva no existe. En ese sentido, es cierto, muy cierta, la frase que afirma que es un espejismo, que está en el documento de ese conjunto de economistas que hemos conocido ayer, ¿no? Claro, es que es muy buena la imagen, ¿no? Uno se imagina, no sé, transitando por el desierto, que podría ser tranquilamente la economía argentina, tratando de encontrar agua en el desierto o algo mágico, que es lo que espera la gente, ¿no? Soluciones rápidas, mágicas, y lamentablemente no hay. Pero bueno, aparece Milei, te habla de la dolarización, muchos recurrimos, no tanto los jóvenes que no lo han vivido, pero muchos recurrimos a aquella convertibilidad, que no es lo mismo, pero bueno, da la sensación de que hay agua en el desierto, pero cuando uno va llegando, no es agua, es un espejismo por una imagen equivocada que se nos presenta en nuestra mente, por la luz del sol y todo lo demás. O sea que vos coincidís en que es muy difícil o es prácticamente imposible. No, yo creo que es virtualmente imposible, Mm. básicamente porque si uno analiza al interior del equipo de Milei, hay más de una propuesta. Digamos, una cosa es lo que dice, por ejemplo, Ocampo, Mm. que afirma
que, bueno, se pueden utilizar algunos títulos del Banco Central, porque si yo digo que voy a dolarizar, y entiendo por esa palabra, entiendo cambiar los pesos por dólares y los activos que están nominados en moneda doméstica por dólares, bueno, si entiendo eso, tengo que decir de dónde obtengo los dólares. Claro. Y Argentina tiene, el Banco Central tiene reservas netas negativas, o sea que parece poco probable que eso se vaya a hacer. Algunos de los economistas que trabajan con Milei han ido agregando aclaraciones y van llevando como que ese paso hacia la dolarización va a llevar varios meses o años. Claro. Y me parece que, bueno, que efectivamente eso es más razonable. Creo que la palabra ha sido utilizada. Milei además la ha cambiado en unas últimas declaraciones, comenzó a hablar de competencia de monedas, que bueno, que es un poco una propuesta que hizo por el año 74 con Hayek. Me parece que en lo que existe cierto acuerdo es que si se pudiera realizar, la inflación bajaría, pero no se puede hacer inmediatamente. Entonces quizá el camino de tener dos monedas, esto que se está llamando bimonetarismo, para lo cual hay que cambiar una serie de reglas que permitan, y de leyes que permitan, digamos, las operaciones en dólares, parecería ser que es como la alternativa que aparece como más probable, ¿no? Primero te voy a preguntar por algo, de nuevo, más técnico y después como agudo observador de la realidad. Sobre lo técnico, hace poco, creo que 2 semanas, 3, estuvo acá en nuestros estudios un conocido tuyo, Marcelo Capello, del IERAL, y él me decía, Fernando, entre las malas consecuencias de una dolarización es que nos vamos a tener que endeudar, por esto que vos estabas diciendo, porque no hay dólares, es más, las reservas son negativas en el central. ¿Calculas cuántos dólares harían falta para una eventual dolarización, teniendo en cuenta que hay que reemplazar los pesos por dólares billete? ¿Cuántos dólares harían falta que la Argentina tome prestado? Bueno, ahí habría que definir a qué tipo de cambio, es decir, cuántos pesos voy a canjear por un dólar, ¿no es cierto? Uno podría hacer una cuenta primera, digamos, es decir, si yo tengo más o menos, unos entre 20 y 24 billones, Fernando, billones, es decir, y quiero canjearlo, digamos, los otros días Milei dijo, preguntó, ¿cuánto está el contado con liqui? Y dijo, bueno, está a 700, bueno, se cambia ese precio. Bueno, si uno dijera, bueno, si yo junto 30.000 millones de dólares a 700 pesos el dólar, ahí voy a tener unos 21 billones más o menos, ¿no? Es decir que seguramente en una visión más o menos optimista, que sería la que tiene quien lo está proponiendo, necesito unos 30.000 millones, con un tipo de cambio de 700. Ahora, si yo no, en una visión un poco menos optimista, porque de acá al momento en que se haga eso, seguramente pueden haber aumentado la cantidad de dinero en la economía, entonces sé que voy a estar con un tipo de cambio entre 700 y a lo mejor llego hasta 1.200 o 1.300, lo cual supone un salto devaluatorio que tiene un impacto tremendo sobre los precios. Lo hemos visto con un 22% de devaluación, hemos visto lo que pasó con los precios, y obviamente eso tiene un impacto además sobre los sectores menos acomodados de la sociedad, los más vulnerables, porque, bueno, tal como lo mencionó Marcelo Capello, obviamente habría que endeudarse, ¿no es cierto? Y además hay otro efecto que es más a mediano plazo. Cuando uno abandona la moneda doméstica y queda solo con la moneda, en este caso con el dólar, bueno, lo que sucede es que está atando además la economía a una moneda de una economía que tiene una productividad, esto es un poco técnico, pero digamos una productividad más alta que la Argentina, y eso puede llegar a comprometer en algún momento el crecimiento o generar problemas como por ejemplo han tenido algunas de las economías dolarizadas, digo Ecuador. Claro. Una más, Alfredo, y ahora sí, como observador de la realidad, lector atento, además de economista, hombre que está informado y que ha pasado además por alguna función pública, ¿por qué crees que la gente compra la dolarización de Milei? O si es que efectivamente crees que la gente
no le importa este debate entre economistas y dice, no, yo le creo a Milei, vamos por la dolarización. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, a mí me parece que, bueno, en primer lugar, en general, las decisiones electorales, yo no soy de los que creen que dependan exclusivamente de lo económico, Mm, ¿no? Porque uno también podría decir, las encuestas dicen que tiene una aceptación el ministro Massa, que es candidato, con una economía que tiene una situación de una fragilidad macroeconómica notable. Pero mm, digo, no solamente influye la economía, pero además yo creo que lo que sucede es que los ciudadanos están decepcionados de los resultados que se han obtenido hasta el presente sí, y que Milei ha tenido un acierto al tratar de decir, bueno, la culpa la tienen todos, ¿eh? Aunque mucha de la gente que está con él también formó parte de eso y sí. sigue haciéndolo, formó parte de eso que él llama la casta. Pero me parece que eso ha sido un logro desde el punto de vista, digamos, de la comunicación electoral, que es lo que explica ese resultado que al menos yo no esperaba que hubiera en las PASO. Bueno, veremos qué pasa. Como siempre, un placer tenerte, Alfredo. Gracias por estos minutos con nosotros. No, un gran gusto, Fernando, te mando un abrazo.